RTP. Dar paso de inmediato a nuestro invitado, el abogado Roberto Calderón Pozo, es litigante en materia penal, y vamos a conversar justamente de uno de los temas que han marcado la agenda de la semana, que es la extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que justamente el 21 de julio ya es el líder narcotraficante, tuvo su primera audiencia en Nueva York, exactamente en Brooklyn. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Domenica Tabaque lo saluda. Buenos días, qué gusto estar por acá. Conversaba yo justamente ahora en el inicio de esta primera audiencia que ha tenido alias Fito, que se ha declarado inocente de los cargos acusados. ¿Cuál es el estado actual del caso alias Fito y qué se espera en estas próximas audiencias, para que usted pueda un poco ilustrar a la teleaudiencia que tenemos? Bueno, el día de ayer observamos primero lo rápido que opera la justicia norteamericana. Al día siguiente de haber arribado a la ciudad digamos, al estado de Nueva York, se hizo inmediatamente la audiencia contra alias Fito. Esto quiere decir que el sistema de justicia no pierde ni un minuto cuando se trata de este tipo de sujetos que revierten alta peligrosidad, y es un ejemplo que más bien deberíamos tomarlo acá para que exista celeridad, porque hay un dicho que dice: justicia que demora no es justicia. Entonces, eso es lo primero, pues lo más relevante que yo he notado. Lo segundo es que al él declararse no culpable, not guilty, lo que ocurre es que va a ir a un juicio donde Fiscalía tiene que exponer las pruebas. En el sistema norteamericano, cuando alguien hace una negociación previa con el fiscal y le dice el abogado, pues yo creo que puedo obtener una sentencia más favorable, una sentencia baja, declárate culpable, entonces inmediatamente en esta audiencia preliminar lo que hace es declararse culpable y se le impone la pena que solicita Fiscalía, que es una pena pues bastante baja, bastante reducida. Pero en este caso su abogado ha considerado que Fiscalía no va a tener en la audiencia de juicio los elementos suficientes para probar todos los 7 cargos que se le está imputando. Es decir, que ahí él considera que puede más bien tener una ventaja si es que él litiga y si es que él pues entra en este retar a Fiscalía a que presente todo lo que él cree que pueda tener. ¿Por qué es esto? Porque en el sistema norteamericano hasta que uno no empieza la audiencia de juicio no puede observar todos los elementos que tiene Fiscalía para actuarlos como prueba. Abogado, usted menciona de los delitos de Fito. ¿Cuáles son estos cargos específicos, para un poco ilustrar a la teleaudiencia? ¿Cuáles son, los cargos específicos, y también cómo se está manejando la defensa en ese tipo de delitos? Se trata de tráfico internacional de drogas, se trata de conspiración para el tráfico de drogas, así como cargos relacionados al tráfico ilegal de armas de fuego, la compra ilegal de armas de fuego a través de terceros y la conspiración para el tráfico de armas de fuego. Okay. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted decía, hasta que no se entra a etapa de juicio, pues no puedes conocer las pruebas que tiene Fiscalía. ¿Hasta ahí estoy bien? Correcto. Ya, ok. Entonces, ¿qué le hace? Sí. Le redondeo ahí nada más la pregunta. ¿Qué le hace entonces de lo que se puede saber o presumir? ¿Qué le hace creer al abogado de alias Fito que no hay las suficientes pruebas y es mejor extender este juicio para que inicie ahora en septiembre? Porque una vez que uno se declara, por ejemplo, no culpable y va a juicio, entonces entramos en una etapa que se llama discovery. Esa etapa de descubrimiento de las pruebas, recién en ese momento Fiscalía le dice todo lo que tiene en contra y le da un tiempo para que pueda prepararse sobre esos elementos que tiene Fiscalía, y posterior a ello se va a hacer la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio existen 2 opciones: la opción de ser juzgado por un juez inicialmente o la opción de requerir un jurado, de lo que se llama un trial by jury. Si es que Fito escoge ser juzgado por un jurado, entonces se sale por sorteo un comisionado de jurados. Este comisionado de jurados va a trabajar con la Fiscalía, así como la defensa de Fito, para seleccionar conjuntamente el jurado, o sea, el jurado, digamos, los selecciona el sistema de justicia, pero para impugnar si es que consideran que alguno de los miembros no es idóneo. Si tiene alguna carga, si tiene alguna predisposición negativa. Por ejemplo, si fuera
si rechazara a los latinos, de repente ya no sería sujeto justamente para estar como un juzgado. Entre jurado y juez, en el proceso, ¿significa más tiempo de un juicio o no necesariamente? Sí, va a tomar un tiempo adicional porque tenemos el periodo de selección de jurados. Entonces, acá incluso lo que se hace es contratar detectives que van a analizar, van a investigar la vida de cada uno de los potenciales miembros del jurado para en una audiencia seleccionar o impugnarlos y si es que las razones son suficientes poderlos descalificar como jurado. Ahora, voy a mezclar un poco las cosas, pero usted me dice hasta qué punto es posible, abogado. ¿Hay expectativa? Yo tengo expectativa de lo que Alia Fito pueda decir en el estrado, de lo que pueda hablar sobre lo que ha ocurrido en el país, incluso en el campo, en el momento de la negociación. Pero ¿qué efecto tiene cualquier declaración que dé él sobre cometimientos de delitos y personas realizados en el Ecuador? En Estados Unidos tiene un peso muy fuerte lo que se denomina colaboración o cooperación con la justicia y esto puede hacer que se reduzca su pena, puede hacer que Fiscalía le diga al final de la audiencia de juicio al juez, ok, él no se declaró culpable, pero sí quiero resaltar que por haber cooperado con la justicia, por haber entregado datos que han sido verificados, que han sido pues totalmente certeros y trascendentes para poder nosotros perseguir a otros partícipes de delitos, consideramos que una pena justa sería tantos años. Entonces eso puede ocurrir durante la audiencia. Es decir, que al final el fiscal, si es que existe cooperación, si es que ve que no entorpece y lejos de eso colabora, puede solicitar una pena más baja. Y ahí es donde viene pues el rol principal, el rol protagónico de Fito, porque se trata de una figura que conoce los vínculos no solamente con otras organizaciones criminales locales, sino internacionales, así como vínculos con políticos, militares, policías, jueces, etcétera. ¿Puede pedir Ecuador participar, así sea solo de oyente, en las delaciones, en la presentación de pruebas? Ecuador puede ir, pero solamente como un público más, como un miembro más del público, okay, porque se trata de un caso donde no es parte procesal, no es acusación ni es defensa. Y si es que existe algún convenio que se lo haga de manera reservada, Ecuador no podría participar de enterarse a qué corresponde ese convenio, pero una vez que se obtengan los elementos que ese convenio pudo generar, es decir, delaciones, datos importantes, a través del convenio de cooperación entre fiscalías, podría Ecuador solicitar a la Fiscalía de Estados Unidos, la Fiscalía de Buffalo, de Brooklyn, podría solicitarle la información que se obtuvo para llevar a cabo aquí operativos, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Las Torres. Claro, ahora lo otro, mucho se está comparando este caso que recién inicia y tener su continuidad ahora en septiembre con la detención y la delación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, en el que se anticipa que incluso podría reducírsele la pena a 10 años solamente por colaboración. Digo solamente haciendo el versus de la información que se necesita versus el daño que han hecho. Por eso le digo solamente. ¿Pudiera ser un caso similar? Podría ser similar. Recordemos que si sumamos los cargos que tiene Fito, podría sobrepasar incluso los 100 años de prisión. Se ha hecho una entrega de un documento en el que Estados Unidos garantiza que no se le aplicará una pena de muerte o una cadena perpetua, pero esto quiere decir que se le impondrá una pena menor, pero en el caso, por ejemplo, del Chapo Guzmán, para todos los cargos que tuvo y la gravedad, la magnitud del caso, al final se le sentenció con 30 años. Abogado, la reacción pública, ¿esto influye, los medios de comunicación y la ciudadanía en general, influye en algo en la determinación que se tenga luego en la sentencia de alias Fito? Considero que no, porque el jurado poco podría ser si es que vamos a una audiencia hipotéticamente con jurado, poco podría tener influencia lo que se dice en medios en Estados Unidos. La carga de información sobre Fito en Estados Unidos es mucho menor a la que se produce en Ecuador, así es que lo que se denomina contaminación del jurado por este auge de información no vendría a ser muy fuerte. Ahora, una vez entregado no hay devolución. Digamos que se extradita a alguien, pero tú ves que en el proceso pues puede sufrir algún tipo de tortura, el país que permitió la extradición considera que no se le está dando un trato humano, ¿pudiera exigir que regresara?
No se ha dado ese tipo de casos. Okay. Generalmente la cooperación internacional opera bajo estándares pues de mucha seriedad, de un principio que se denomina pacta sunt servanda. Esto quiere decir que los pactos, los acuerdos internacionales, los tratados deben cumplirse, y más allá de que exista una consecuencia del incumplimiento, los países siempre tienen el principio de lealtad y buena fe de los tratados, okay, por los cuales se cumple en el sentido que es de los mejores intereses de los Estados Unidos mantener lo que se denomina el principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que continuamente, si yo te entrego a alguien que requiere una extradición, tú también me vas a entregar sujetos que yo lo requiero, y para que se mantenga ese principio y esto pues no quede truncado, entonces se debe cumplir las garantías que se otorgan. Si una persona que ha sido extraditada pide a cambio de su colaboración en información y pruebas que se proteja a su familia que está en el otro país, ¿se puede actuar? ¿Pueden hacer algo las autoridades? Siempre y cuando no se encuentren cumpliendo una pena de prisión o se encuentren en prisión preventiva, el país donde se está haciendo este tipo de cooperación, si es que solicita que su familia entren en un programa de protección de víctimas y testigos, podrían ser pues con los costos incluso cancelados por el país que se va a ser beneficiario de esta información, ser trasladados. Para ser menos imprecisa, si Fito dice yo hablo, pero a mí me traen a mi familia acá, si lo valora, si lo considera, pudiera pasar. Siempre y cuando no se encuentren encarcelados. Recordemos que parte de la familia de Fito se encuentran con prisión preventiva. Ok. Háblenos un poco de los tiempos, de lo más cercano. Yo he repetido varias veces septiembre, ¿cierto? Ahí iniciaría este juicio. Pero ¿qué pasa en agosto? ¿No pasa nada? Dependería, no sabríamos, porque tendríamos estas variables, sobre todo si es que va a escoger ir a un juicio por jurado o un juicio directamente con un juez. Entonces eso todavía estaría por verse, y eso pues haría que varíe entre 1 y 2 meses inclusive. Dependiendo de los incidentes que ocurran con el tema de la selección de jurado. ¿Y eso cuándo es? Yo calculo que estaríamos hablando entre septiembre, posiblemente alrededor de septiembre, calculo. Y en estos casos, de su experiencia, ¿qué suelen elegir? ¿Qué es que les resulta más fácil de manejar para la defensa? La defensa va a tener que, en la etapa de discovery que hablamos, en la que recién puede enterarse cuáles son los elementos de prueba que se van a actuar en juicio, poder aplicar una teoría, sobre todo que funciona muy bien en los Estados Unidos, que es la teoría del fruto del árbol envenenado, por el cual, si es que considera que existen elementos probatorios que fueron obtenidos a través de medios ilegales, entonces todo lo que viene a raíz de ese elemento, es decir, interceptaciones telefónicas que no contaron con orden de juez, apertura de correspondencia que tampoco la tuvo, etcétera, entonces ellos podrían pedir que se descalifique, que no se ha tomado en cuenta ciertas pruebas que quiera actuar Fiscalía. Otra de las cosas que podría hacer es el tema que he escuchado algo al abogado de Fito, de que Fito no ha cometido delitos dentro del territorio de los Estados Unidos, porque mientras él se encontraba privado de su libertad en una cárcel en Ecuador, según Estados Unidos, pues, según el abogado de Fito en Estados Unidos, pues le era imposible cometer los delitos que se le está imputando. Entonces su teoría del caso más o menos iría por este tipo de argumentos. Pero ¿y dónde está el que terceros lo realicen a petición de? Ahí no cuenta. Perdón, no le entendí la pregunta. El que lo realicen terceros, que el delito lo cometan terceros a petición de Fito, por ejemplo. Correcto. Tendría Fiscalía que probar que las cárceles en Ecuador no es lo mismo que el sistema carcelario en los Estados Unidos. Eso está facilito. Sí. Está facilito. Correcto. Créame. Para nosotros sí, porque lo vivimos día a día y lo vemos en las noticias, pero para un jurado que ha estado desconectado de la realidad ecuatoriana, va a tener que conseguir que obtener evidencia suficiente que las cárceles se llegaron a convertir en un momento en Ecuador en fortalezas, bastiones y centros de operaciones del crimen organizado que contaban con inclusive piscinas que se descubrieron, salones de masajes, discotecas que fueron instaladas por los mismos privados de libertad. Hoteles. Equipos de comunicación y toda una red de extorsión, incluso call centers podríamos hablar, que se dedicaban a la extorsión desde dentro de los centros carcelarios. Era toda la operación y sigue siendo la operación desde ahí. Algo más, y esto rebuscado aparentemente mi pregunta, y no quiero que me digas si o no
Voy directo. La fotografía de Fito cuando está subiendo al avión, previo a la subida al avión, es como si tuviera un celular en su bolsillo. No le quiero que usted me aclare eso, pero eventualmente, ¿qué se le permite llevar a un extraditado? Comúnmente a una persona que se le entregue en extradición se le permite solamente sus objetos personales esenciales. Si es que se trata de medicinas, entonces podría ser medicinas. No le permitirían abordar con un equipo electrónico que pueda de alguna manera dar su ubicación, entregar su ubicación, porque podría incluso el avión ser objeto de un ataque. Por eso tengo entendido que incluso el vuelo se lo realizó a través del océano para no pasar por puntos donde podría ser alcanzado por algún tipo de armamento antiaéreo y podría tratarse de medicinas, podría tratarse de tal vez algún dispositivo electrónico de almacenamiento de pruebas, aunque esto generalmente lo trasladan los abogados, pero no se le puede tampoco privar de llevar documentos a una persona que está siendo extraditada. Dele, me queda clarísimo. Abogado, la última pregunta para agradecerle su comparecencia con nosotros y habernos aclarado tan importante tema que has marcado la agenda de la semana. Esto, según su criterio, la extradición de Fito, ¿podría colaborar en algo, en el cese de la delincuencia, en algo, o simplemente es una hoja de ruta que importante también que tiene el gobierno trazada para combatir la delincuencia? Vamos viendo lo bueno y lo malo. Lo bueno es que se manda un mensaje, se envía un mensaje fuerte de que quienes quieran seguir los pasos de Fito, lejos de alcanzar la fama que le da dinero, que le da prestigio, que de alguna forma pues en el mundo delincuencial se lo ha visto como un héroe, y que incluso muchos muchachos que están siendo influidos por esta narcocultura piensan que ese es un camino que pueden seguir. Lejos de eso, pues envía un mensaje fuerte de que lo que les espera es una cárcel incluso en los Estados Unidos donde no existen privilegios. Por otro lado, el Estado debe trabajar en no tener un Fito 2.0, es decir, alguien que tome liderazgo, alguien que aprenda de los errores de Fito y lejos pues de que solamente cumpla el rol que cumplió Fito, sepa cómo evadir de mejor forma la justicia, porque se va a cuidar muchísimo más. Entonces, desarticular estas bandas es importante hacerlo en dos vías, tanto en la banda Los Choneros de Fito como en las otras bandas que están intentando tomar ese liderazgo. Gracias, abogado, por haber estado con nosotros, el abogado Roberto Calderón Pozo. Seguro para agosto estamos conversando de nuevo, ¿ya? Será un gusto estar aquí. Muchas gracias. Un abrazo a la audiencia. Que tenga buen día. RTP